estas personas. Ahora, como decía el pastor, si usted en estos momentos ha anidado la idea de quererse quitar la vida, créame, en Cristo usted tiene un valor enorme. Amén. En Cristo Amén. usted es un hijo de Dios. Así Dios es, le dio amén. la vida y no usted a usted mismo. Y si no es así, si por ahí no tenemos esa idea, pero conocemos a alguien en nuestra familia, nuestro vecino, algún conocido, algún compañero de trabajo, es necesario que nosotros tomemos la iniciativa y aprender de esta conferencia que vamos a tener nosotros aquí, aprender para ponerlo en práctica y salvar una vida. Sí. No es justo que Saltillo esté viviendo estas estadísticas, que esté viviendo este horrible muerte, ¿sí? Porque vamos a salvar a Saltillo. Usted, yo, todos nosotros Amén. como equipo tenemos que limpiar Saltillo en el nombre de Cristo. Así es. Amén. Sí, esta semana para gloria del Señor me di un poquito la tarea porque es un tema muy interesante que se tiene que atacar, porque lamentablemente nuestro estado de Coahuila lleva a un segundo lugar, o es un alto índice y dicen los especialistas que para ser una ciudad tan pequeña es muy alto. Es muy alto, ¿verdad? porque se mide por 100,000 habitantes. Exactamente. A nivel mundial. Entonces, somos una ciudad pequeña, pero con muy alto índice. Entonces, eso se rompe con todos los conceptos de estándar, por así decirlo. Y lo más tremendo, que en su momento ellos no encuentran el motivo y el por qué, ¿verdad? Porque es algo, una cifra que sí, trae a la sociedad un espanto, porque es cantidad ya, ¿verdad? Pero en esta semana, ¿verdad? Gracias a Dios por el trabajo también que tengo secular, porque ahí tengo mucho contacto diariamente con muchas personas, y me di cuenta que en su mayoría, hermanos, se lo digo con toda certeza y me doy mucha certeza, en su mayoría la gente vive una depresión tan terrible. Muy fuerte. Muy fuerte. Nada más está de que empiezas a dialogar con alguien, ¿verdad? Y te das cuenta de la tristeza, de la amargura, de la opresión, del tormento. O sea, es algo tan fuerte. Y hubo inclusive una persona, la cual platiqué con ella, que hasta tuve que pararme para poder dar tiempo de calidad y poderle dar el mensaje de Jesucristo. Pero, hermano, es alarmante, porque puedo decirles que vamos a decir que de 10 personas, una o dos, ¿verdad? Puedo decir que ríen feliz. Llevan una vida, por decirlo así, normal. Pero en su mayoría, ¿verdad? La gente deprimida, angustiada. Y lo más terrible, pastores hermanos, no le están encontrando una solución al problema. Así es. ¿Verdad? Eso es muy terrible, porque si vamos a los números siempre dicen que son fríos. Son números fríos las estadísticas. Y hablar de muertes es muy triste. El año pasado, 200 muertes por suicidio, 2017. Sí, sí, sí. Y este año tiende a ser el doble, según lo que lleva avanzado. Algo, pastor, quiero tocar ese punto, porque fue algo que toda la ciudad de Saltillo, todos los hermanos en la fe, radioescuchas, aunque no conozcan a Cristo, es importante que lo sepan, porque fue una noticia que todos supimos hace un par de semanas: el padre que atenta contra su hijo, le quita la vida al hijo y luego se quita su vida. Fue algo muy terrible, muy lamentable. ¿Verdad? Dios me dio la oportunidad, el privilegio ese día ya no lo compartí la semana pasada por falta de tiempo, pero el Señor me indicó que fuera a platicar con esta mujer, la mamá de este niño. Y fue una escena, pastores, completamente, créanme lo que mis lágrimas se derramaron. No tiene una idea al ver el rostro de esa madre desgarrada, una madre completamente confundida, dolida, y ella solamente gritaba y decía: es que no voy a poder superar esto. Entonces, para la gloria de Dios, le dije: pero con Cristo sí lo puede hacer. Así es. Entonces, fíjate, y ahora, una causa puede ser depresión, puede ser falta de trabajo, puede ser problema familiar. ¿Qué más causas puede haber, Rosario, en este conflicto? Ahorita regresamos para ver qué más hay sobre causas, sobre origen, pero quisiera que todos compartiéramos algunas causas, Rosario, del suicidio. Pues, pastor, ahorita que decía la hermana Juanita de que ella había tomado el tiempo de investigarlo, yo les quiero compartir algo. Yo no necesitaba investigarlo, porque yo lo viví. Cuando tú vives, cuando tú piensas en suicidarte, cuando piensas en quitarte la vida, es porque crees
que no va a haber una salida al dolor que tú estás viviendo. Sucede que hay algo que yo les quiero compartir. Todos ustedes lo saben, yo fui una niña que creció en el Evangelio, fue una niña que conocía de la palabra de Dios, que conocía quién era Dios, pero cuando viene ese conjunto, la tristeza, la soledad, yo ahorita les comparto qué fue lo que me pasó a mí concretamente. Pesa más lo que vives que Dios. Y yo aprendí algo ya con el tiempo, que puedes creer en Dios, puedes saber que Dios existe, puedes creer en su divinidad, en su poder, en su misericordia, en su gracia, pero estás en un momento de crisis en la cual Satanás aprovecha esos momentos en los que tú te ciegas y es más el peso de lo que tú estás viviendo o sea, tu última opción es recordar a Dios, no lo recuerdas, porque te llena. En mi caso, por ejemplo, fue que esa etapa me pasó cuando mi hija nació. Para mí fue bien difícil porque mi papá y mi mamá fueron por mí cuando di a luz a mi primera hija. Entonces yo llego a casa para que el papá de mi hija me diga, me voy. Entonces cuando él se va, yo con mi bebé recién nacida, mi mamá por primera vez, y luego con los días me doy cuenta que no nada más me fue infiel, sino que estuvo en mi casa con una amiga y con otra persona, y luego no nada más eso, sino que me doy cuenta que él dispuso de una tarjeta de crédito que me dejó endeudadísima por muchos años, pero en los primeros momentos de crisis era que todo te cae encima, todas las noticias te caen encima. Y les voy a decir algo, lejos de recurrir a Dios, culpas a Dios. Lo culpas. Yo leía en Job 1 en donde dice, y Job no pecó porque no culpó a Dios. Entonces, bueno, pues yo sí pequé, porque yo sí culpé a Dios. Tu opción no es buscar de Dios en ese momento. No, pero una causa sería la suma de problemas familiares que se van generando y que creo que todos los hemos tenido. Exacto, o sea, pero fíjense hasta dónde va, es como una bola de nieve que se va juntando. Dice Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el doble ánimo, ¿por qué se origina? Porque hay pecado, porque hay problemas familiares, porque hay... De hecho, la mujer tiene una depresión posparto. Sí. Toda mujer vivía esa depresión. O sea, eso biológicamente es correcto. Es correcto. Es entendible. Sí. Y sí, porque te desprendes del bebé, o sea, eso o sea, que es superable. Sí, es un proceso que la mujer está diseñada para soportar. Sí, exacto. Que solamente ustedes pueden entenderlo. Nosotros como hombres no tenemos la capacidad para entender qué sucede en la mujer, porque la mujer fue el producto que Dios usa para dar vida, pero viene una depresión normal en un parto. Sí. Entonces te junta la depresión postparto, se te junta que tu esposo te abandona, se te junta que no hay dinero, que hay robo, que hay deudas, y todo eso te lleva traición, falta de a confianza, buscar amargura. una salida que dicen que es la salida más fácil, Sí. pero no es una salida fácil. Eso es lo que sencilla. crees. Para nada. Eso es lo que piensas en esos que momentos. Satanás Ahora, te dice. hermana Hasta Rosy, lo planeas. ¿será posible que una persona llegue a tal nivel de que no encuentra salida? O sea, ¿usted qué opina? ¿No hay salida para esos problemas o puede haber una salida? Sí hay salida. Lo que pasa que el enemigo, o sea, anida en la mente de las personas. Nosotros estamos ahorita trabajando con una persona, Ujú. de hecho que ella intentó quitarse la vida 2 veces. 2 veces, sí. Ahorita ya hablamos con sus papás Gracias a Dios. y su mamá le dijo, para mí estás muerta. Eso a ella le dolió mucho. La marcó más. Ajá, y dijimos, mija, si tú te agarras del Señor, vamos a poder y vas a poder salir adelante. Amén. Pero sí quiero que le eches ganas, porque con el Señor sí vas a poder, pero si estás fuera de Él, pues no. Pero muchas de las veces también nosotros como padres debemos de analizar a nuestros hijos, porque ella vivía en su casa, sus padres no sabían nada de lo que ella estaba haciendo. Su padre como que medio... vio que estaba haciendo cosas que no eran debidas, ¿verdad? Y no le puso atención.
Y su mamá también se enteró, pero se hizo como ¿Y de la qué edad, por disimulada. ejemplo? Porque hay una estadística que es el 60% de suicidios son entre 15 y 24 años de Tiene edad. 20 años. Tiene 20 años. 20 Fíjate años. cómo en esa edad, no sé, Sí. ¿tú qué edad tenías? Tenía 24. O sea, es en esa etapa donde se te junta embarazo, Ajá, prácticas de compañías que no son correctas y Así empieza a es. generarse esa idea de matarse, ¿verdad? De Así terminar con tu vida. Y ella en su casa y nosotros la veíamos y la veíamos feliz, la veíamos aparentemente feliz, ¿verdad? Pero es lo que les comentaba la semana No pasada, o sabemos sea, disimular. Sí, exactamente, o sea, Sí. cuando nosotros pasamos un problema también difícil, mi esposo y yo, en mi casa nadie se dio cuenta, porque, o sea, vas con la familia y todo y risa, una vida normal, pero dentro de ti solamente tú sabes todo lo que estás pasando, o ya Así estando en es. tu casa, ahí es cuando empieza a trabajar más. Entonces, Pero solamente con Jesucristo es como es la podemos salir solución. adelante. Entonces, Ujú. para cerrar este punto de las causas, Alicia, si quieres compartir un poquito más, y hermano Ricardo también, para cerrar, ¿es justificable o no es justificable? Causas pueden ser familiares, ¿o qué más causas puede haber, Alicia? Y Ricardo, ahorita que siga para continuar. Pues factores de riesgo hay bastantes, ahorita mencionan los familiares, ¿verdad? Juanita mencionó algunas deficiencias físicas, biológicas, ¿verdad? En el cuerpo humano, ¿verdad? También el historial de enfermedades mentales o abusos de sustancias que haya habido de parte de la persona. Así es. Enfermedades mentales que vengan por herencia, que pueden estar afectando o que te orillen, ¿verdad? Que sea un factor Sí. de riesgo. Bueno, puede incluir abuso físico, sexual, todas esas vivencias que tiene el ser humano son factores de riesgo para que en determinado momento diga, bueno, pues ya no quiero vivir, Ujú. Exacto. ¿verdad? Sí. Yo ahorita bendigo la vida de Olga Camacho, porque hay mucho por qué vivir, Olga. Amén. Amén. Escucha Así con es. atención Amén. lo que estamos compartiendo en la palabra Así y es. hay mucho por qué vivir. Sí. Y yo sé que esa depresión, esa Se ansiedad, va en el nombre en Amén. el de nombre de Cristo. Jesús se va. Así es. Entonces hay Amén, muchas amén. cosas que pueden exponernos a los seres humanos y que son factores de riesgo para decidir suicidarse, ¿verdad? Ninguna justificable, pero sí difícil, ¿verdad? Pero en Cristo hay solución. Amén. Amén. Hermano Ricardo, ¿alguna aportación de las causas de origen Amén, del amén. suicidio? Bueno, en Isaías 9:6 habla acerca de la llegada del Mesías y una de las características que habla es de que el principado está sobre sus lomos. Muchas veces ligamos, sabemos que hay demonios que son principados que se mueven a nivel de tierra, Ujú. pero en esta mañana yo te quiero preguntar cuál es tu principio, cuál es tu principado, porque ha avanzado tanta la tecnología, como lo decía el libro de Daniel, que la maldad se incrementaría, la ciencia se aumentaría. Ahorita la tecnología nos ha cautivado y veíamos aquí en Mateo 6, 22 y 23 dice que la lámpara del cuerpo, dice la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Ujú. Quiero decirte, amado hermano, en esta noche quiero hacerle un llamado a los padres, porque ahorita la economía, el enemigo nos ha llevado al límite a los padres, tanto que ahora tienen que trabajar la madre y el padre, y por consecuente tenemos que dejar solos a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que están viendo nuestros hijos en el televisor? Yo escuché hace tiempo de parte de un predicador, hablaba él acerca de en aquel entonces el mentado juego el Nintendo. Ujú. Que el significado, aunque muchos tachen de religioso esto que voy a decir, el significado es infierno, disfrazado el nombre, infierno. Entonces él platicaba acerca de que el niño, en cuanto se dormían los padres, el niño se metía a jugar al Nintendo. Y de la pantalla empezó a hablarle un demonio. Y empezó a decirle que lo iba a llevar a un lugar donde no existía la maldad, donde iba un lugar lleno de paz, donde no iba a tener dolor, donde iba a ser muy feliz. Cautivado este niño por ese espíritu que entró en él, el niño bajó y tomó gasolina del coche de su papá, subió a la habitación, se echó gasolina y se prendió fuego. Entonces, ¿cómo es que sabemos esto? Daba testimonio este siervo de Dios que el niño había escrito una carta de lo que el demonio le había dicho. La puso debajo del juego. Y no es casualidad que el juego no se haya quemado, se quemó toda la habitación excepto el juego.
¿Por qué? Porque el diablo nos está dando códigos y señales cómo él está trabajando en la familia. Entonces, en esta mañana yo quiero hacer un llamado a los padres de que te fijes qué es lo que están viendo tus hijos en internet, qué es lo que están viendo en los celulares, porque ahorita los niños ya no quieren soltar el celular, ahorita ya no quieren soltar la televisión, están apegados a los juegos violentos, donde incluso en Facebook vimos hace poco había salido un juego donde se le enviaba a los amigos y se les daba indicaciones de qué tenían que hacer, e incluso llegar al suicidio, y muchos casos de eso lo vimos en todo México. Sí. Entonces, yo quiero hacerles un llamado. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es nuestro principado? Isaías 9:6 habla de Jesucristo, que el principado estaba sobre sus lomos, pero también dice que era el príncipe de paz. Entonces, ¿cuál es nuestro principado ahorita? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es nuestra prioridad? Entendemos ahorita que nuestra prioridad muchas veces ya no es Cristo. Ahora son los juegos, son los entretenimientos. Y esto es causa de que muchas iglesias, muchos siervos del Dios Altísimo, no estamos haciendo el trabajo por el cual el Señor nos mandó a esta tierra, ¿sí? Para predicar las buenas nuevas y el evangelio a toda criatura que esté sobre la faz de la tierra. Amén. Sí, Excelente. amén, Entonces, amén. una causa es la falta de atención familiar, la falta de atención de los padres. Así es. El hijo se descuida, la hija no tiene una buena consejería, no se encamina correctamente el problema para ser atendido, y viene una consecuencia de querer atentar. Dice 1 Juan 3:15, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Amén. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es una palabra dura, porque el atentar contra la vida se convierte él mismo en homicida. Así es. Hay muchos discusión sobre si alguien que se suicida va al cielo, o va a ir a la vida eterna, o va a tener encuentro con Jesús, o se arrepintió. Eso es totalmente falso, porque aquel que atenta contra su vida va a estar atentando contra el orden de Dios. Sí, y pastor, no puedes, resulta, yo hablo por mi caso particular y personal. Hoy entiendo, si yo hubiera logrado atentar contra mi vida, de hecho mi hija se dio cuenta, porque eso empezó cuando ella nació, pero yo con el paso de los años lo seguía maquinando y lo seguía pensando. Ya mi niña un poquito ya más grandecita, más ya de edad pequeña, todavía una niña bebecita, se lo comenta a mis papás, y mis papás se acercan conmigo y ellos me ayudan, pero hoy entiendo, pastor, no te vas al cielo. ¿No? Porque lo que yo estaba viviendo, en donde yo estaba viviendo, había odio, había rencor, había falta de perdón, había resentimiento, había amargura, había ira. Entonces es absurdo que alguien me quiera venir a convencer hoy a mí que si me hubiera quitado la vida me fuera al cielo. No, porque en primer lugar, como algo tan pecaminoso como era mi vida, mi sentir, mi pensamiento, cómo estaba mi alma tan dañada y tan herida, fuera al cielo. Basado bíblicamente a la cita que acabas de decir, pastor. Y 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso son ustedes. Así O es. sea, somos templo de Así Dios. es. Todo el que nos escucha Así es. y que está escuchando este programa por internet también, le Así decimos es. que su cuerpo es un templo de Dios. Así es. Es un vaso Amén. que tiene que ser llenado por la Amén. presencia de Amén. Jesucristo. Y 1 Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, este cuerpo que tenemos no es de nosotros, No. para atentar contra él. Así es. Entonces, hay tanto por qué vivir, ¿verdad que sí? Amén. Hay tanto No, por qué ahorita vivir. yo le doy gloria a Dios, pero ahorita lo que decía el hermano Ricardo es verdad. Satanás es el enemigo más despiadado, y es un insolente apóstata que viene y te engaña. Como tú estás viviendo en esa confusión espiritual, tú no entiendes, tú no alcanzas a dimensionar que a donde vas al infierno. ¿Por qué? Porque lo que decías ahorita, hermano, Satanás te viene a ofrecer algo que no es real, y te viene a querer confundir y hacer creer que Dios es el culpable. Amén. Y que Él te ofrece la salida y la solución, cuando es al revés.
Así es. Así de Mire, sencillo. están llegando mensajes para el celular 8442, lo voy a repetir, 8442-929224 para oración, consejería, apoyo espiritual. Amén. Y el segundo tema es la sintomatología de una vida al borde del suicidio. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se puede identificar a alguien? Ya vimos que algunas causas son Sí. familiares, problemas familiares. Pero la sintomatología, Alicia, ¿cuál puede ser alguna, hermana Alicia, de las principales? Y vamos en orden, primero las damas y luego los caballeros, para Así irle debe dando ser. orden a la participación. Bien. Sintomatología de una vida al borde del suicidio. Va mi hermana Alicia, mi hermana Juanita, Rosario y Rosy. Y lo seguimos nosotros. Ok, unas señales de advertencia para nosotros, ¿verdad? De alguien que está pensando en suicidarse. Alguna de las principales es de que habla continuamente de la muerte. Cuando Esa es la nosotros, primera, sí, ¿verdad? cuando nosotros escuchemos a alguien que está hablando continuo de la muerte, que intenta como que despedirse, como que de dejar las cosas en paz, tranquilas, eso quiere decir que tiene deseos de ya no vivir y empieza a hablar sobre eso, ¿verdad? Se empiezan a sentir desesperanzados, culpables, empiezan a quejarse. Las personas que ya no quieren vivir empiezan a decir, es que yo hice tantas cosas, me porté mal, no merezco perdón de nadie. Más cuando afectaste a personas, ¿verdad? A tu alrededor o en tu entorno, empiezas así. Y empiezan también a apartarse de los amigos, Eso. de la familia, Sí. se empiezan a Se aislar, ausentan. se ausentan y le dicen, ¿por qué no estás entre nosotros? Y es muy fácil, ¿verdad? Ahí está deprimido, angustiado, se siente culpable. Sí. Y son uno de los factores, ¿verdad? De riesgo o que nos están llamando la atención y nos están alertando de que la persona está pensando en quitarse la vida. Hay otros, pero si lo quieren comentar. Ah, claro que sí. Son muy parecidos al tema de la semana pasada, que es la de la depresión. También otros síntomas es la expresión del pensamiento o intenciones suicidas, el desaliento, el sufrimiento psicológico, ya sea la angustia o la depresión, pérdida del sentido de la vida y de los valores, el cinismo, el decir que tener en poco la vida y reírse de ella, ¿sí? No le encuentran sentido. Aislamiento total o repliegue, es decir, pierden la autoestima, el afecto, gusto o deseos de tener armas, ¿sí? Y también aparentan una calma aparente, como decías tú, ¿verdad? Los vemos bien, pero en realidad no, son como un volcán a punto de explotar. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque los primeros que deben de estar al pendiente de una conducta suicida son los familiares, Así es. los padres. El núcleo familiar es la base de la sociedad, la base de todo. Entonces los papás deben de estar bien alertas, bien alertas. Otros síntomas es el aburrimiento, la tristeza, el llanto, los sentimientos de fracaso, trastornos del sueño, querer dormir mucho o bien tener insomnio. Y trastornos de la memoria, entre muchos otros. Yo creo que son muchos, ¿verdad, Chayito? No sé tú. Sí, qué son opinas. muchos. Yo en el caso personal, hay algo que yo entiendo hoy. Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Entonces él me ponía temor a él. Lo que yo hacía en mi caso era, me refugiaba en el trabajo. Trabajaba, porque yo sentía que si mi mente no estaba ocupada en el trabajo, iba a venir uno de los tantos planes que yo ya tenía pensado ejecutar, y entonces yo me enfocaba en el trabajo. Era tu vida. Era eso, por un lado era eso, y la otra era, si quieres vengarte de la persona que te hizo daño, te quieres vengar, y eso es muy triste porque te estás consumiendo en el odio, te estás consumiendo en el resentimiento, la vida se te está yendo. Y a pesar de que, y lo otro era que ahora cuando yo vi el caso del papá que contaba ahorita el hermano Mar, y yo recuerdo a mi hija, y yo le quería quitar la vida no porque la odiara. Para mí, fíjense, en la confusión, yo decía, el plan está diseñado para quitarnos la vida a las dos,
porque no la quería abandonar, según yo. O sea, ¿hasta dónde viene Satanás y te engaña? Sí. O sea, porque yo no la quería abandonar. Por eso cuando yo escucho una historia de que se suicidó con los hijos, es que eso te hace creer Satanás. O sea, si tú te mueres, pero pues la vas a abandonar a ella, la vas a dejar, le van a hacer lo mismo que a ti, va a sufrir lo mismo que tú, la van a violar, la van a maltratar. Entonces, en esas mentiras donde viene Satanás, yo dije, en mi plan siempre estuvo mi hija. Siempre. Entonces, fíjate cómo se van dando la sintomatología. Depresión, tristeza, llanto, Sí. miedo, Miedo. cobardía. Cobardía, Sí. pastor. Cobardía. Hermana Rosy, ¿algún otro síntoma que usted haya detectado? Yo creo que la persona, o sea, no se ama ni a sí misma, o sea, Ujú. no hay amor ni por ella misma No. y muchas de las ocasiones nosotros como padres o como familiares las ocasionamos, porque como les decía yo a mis hermanas la semana pasada que terminamos aquí, yo les decía, muchas de las veces no les hacemos caso porque las redes sociales nos envuelven a nosotros también, hasta Sí, como sí, sí. cristianos. Les dedicamos mucho tiempo a estos aparatos, Ujú. a las redes sociales, en vez de dedicarles tiempo a nuestros hijos, a nuestros nietos, tiempos de calidad. Muchas de las veces el niño, el joven quiere platicar contigo y los ignoramos. Es que estoy ocupada, es que no te puedo atender, sí, hazlo, o sea, y a veces no pensamos en realidad lo que ellos lo que ellos necesitan la atención de nosotros, necesitan el amor de nosotros. Entonces ahí empieza el enemigo a trabajar, la persona no se asea, no se baña, no tiene deseos de nada. Ujú. Es por eso que el enemigo viene, pero nosotros también como adultos, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a nuestros jóvenes? ¿Cómo identificar Amarlo esas? Exactamente. Amarlos sería la Si te solución. hacemos una pregunta en este punto es, ¿todos los suicidios que van en Coahuila el año pasado y los que van en este año, se pueden haber evitado? Sí. Sí. Esa es la realidad. Sí. Así es. O sea, no estamos hablando de una muerte terminal, de una muerte natural. No hablamos de infartos, no hablamos de cáncer, no hablamos Sí. de SIDA, no hablamos de una enfermedad que lleva en su sintomatología un fin proceso natural, de ¿verdad? negación, Exacto. Biológico, Sí. sí, un deterioro del Sí. cuerpo Del normal. cuerpo. Estas vidas que han tomado esa decisión pudieron haber sido salvadas, sí, Así Sí. es. pero no detectamos los síntomas, hermano. Exacto. Sí. O sea, el punto es, ¿por qué no detectamos esos síntomas? ¿Por qué no fuimos capaces como ciudad, como sociedad, como iglesia, como padres, como hermanos, como tíos, como familiares, vecinos, Así es. de detectar esos síntomas, hermano? Sí, aparte de detectar los síntomas, pastor, yo creo que también es prácticamente del un 100%, el 99% es la falta de confianza que uno tiene para Ujú. acercarse. Por ejemplo, mis papás, yo sé que cuando se dieron cuenta porque mi hija les contó, yo estaba hablando con Patty, ustedes la conocen, y a ella yo le contaba, y prácticamente yo de ella me estaba despidiendo, ¿no? Mi hija le cuenta a mis papás me buscan y tratan de ayudarme y me ayudan. Eso de ahí cambió ese pensamiento, pero realmente yo quiero hablarle a las personas que nos escuchan. Yo fui una persona que hace 24 años intentó quitarse la vida, lo planeó, lo tenía ahí guardado. Yo no quiero, como yo estoy hoy aquí hablándote, yo también quiero que tú estés un día hablando y tú no formes parte de las estadísticas de suicidio Así es. que están pasando en la Así ciudad. es. Lo que te está faltando es confianza a alguien que te dé un consejo de sabiduría. Amén. Así Porque mis papás era imposible que se dieran cuenta porque vivíamos en casas diferentes. Mi hija y yo vivíamos en mi casa, que es su casa, y mis papás vivían aparte. Entonces, ellos realmente no se hubieran podido dar cuenta, aunque hubieran puesto atención en mí. Realmente fue que yo no le tuve confianza. Y a la persona que yo le tuve confianza, no me supo dar un consejo sabio. Entonces, a las personas que nos escuchan, si tú estás pasando por un engaño del enemigo, acércate, búscanos. Ya te dimos el celular, nosotros podemos ir a platicar contigo, Amén. nosotros vamos a orar por ti, pero sobre todo acércate a alguien que tú le tengas demasiada confianza, una persona que ya haya vivido en sabiduría, y esa persona te va a decir que vale la pena vivir. Yo ahora entiendo que es de cobardes el que no quiere enfrentar los problemas, y es de impacientes el que no quiere saber esperar, porque ahora que han pasado más de 24 años de eso que yo viví,
Yo hoy te puedo decir que yo estoy agradecida con el Señor por ese temor que me puso, porque mis padres me pusieron ahí atención en lo que yo estaba padeciendo, y hoy tengo una hija, tengo 2 nietas, les sirvo a Cristo, Amén. predico de Él, yo voy Una a vida donde el por Señor delante. me mande, Amén. así que esto no es Esperanza. tu final, esto no Amén, es el amén. final. Bien. Así es. Entonces, ¿se puede detectar y prevenir, hermano Omar? Claro que sí, claro que sí. Lamentablemente también hay un cumplimiento. Dice el Señor que en los posteriores tiempos el amor de muchos se Se enfriaría. enfriará, sí. Va a haber una insensibilidad, ¿verdad? Tanto Sí. del padre y de la madre hacia el hijo. También. Y yo solamente quiero rápido decir algo que un día yo escuché de alguien. Dicen que había un niño que quería platicar con sus papás de un problema que tenía, pero el papá siempre estaba ocupado. Mi hijo, estoy en tiempo extra, mira, voy a trabajar, me voy a quedar tiempo extra. Y un día este jovencito dijo, bueno, ¿cuánto te pagan la hora extra? Pues la gano en tanto. Y se la pagó, bueno, dedícame una hora para mí. O sea, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Están gritándonos nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestra ciudad, ¿verdad? Quiere atención. Y en la iglesia debemos de levantarnos en el nombre de Jesús en oración para contrarrestar en el nombre Amén. del Señor. Sí, Entonces, así es. una forma es detectar Sí, y prevenir. y ser es- sensibles, pastor. ser sensibles. Ser sensibles porque hay hay muchos focos rojos que nos pueden decir que hay un problema ahí fuerte. Sí. Al enemigo no le podemos dar una bota porque él se va a agarrar. ¿Será que Saltillo entonces no se quiere dar cuenta de que hay un problema grave en la ciudad, en el estado? O sea, tenemos Sí una se da situación... cuenta, sí nos damos cuenta Sí. por las estadísticas. Pero, miren, ¿Pero qué hacemos? más que estadísticas y sacar números Sí. y darnos cuenta que hay un problema, es qué estamos haciendo como Exacto. iglesia. Eso, lo que Hay, dije. hay una Exactamente. estadística de que de cada suicidio hay entre 15 a 50 personas que tienen la idea de suicidarse. Por Sí. cada suicidio, por cada Por suicidio uno, por uno. consumado. Pues que Son- son Hay entre cadenas, 15 ¿no? a 50 personas que están pensando lo mismo en ese preciso momento. Sí, es una característica del suicidio. O sea, ya una vez consumado, empieza a infectar, sí, por así decirlo, El a entorno, otras ¿eh? personas, a la familia, a los amigos, y después caen en conductas repetitivas, lo que nosotros llamamos maldiciones generacionales. El alto riesgo que es. Sí. Entonces, Sí. Sí. una forma de prevenir es atender, comunicar, orar, Claro, Confianza. claro. ¿sí? Claro, confianza, claro. Dedicar tiempo de calidad, como dijo mi esposa. tiempo de calidad, Sí. tiempo de atención a los hijos, comunicación con los hijos, comunicación con las personas que vemos deprimidas. Hermano Ricardo, ¿alguna aportación acerca de la manera de prevenir que alguien se suicide? Claro que sí. Mira, amor hermano, yo te quiero decir en esta noche, tú que nos estés escuchando, alguien que esté padeciendo o esté pasando depresión, que quiera suicidarse, déjame decirte que Cristo te ama y Jesucristo vino a dar la vida por ti. Así es. Tú no puedes quitártela, tu vida le pertenece al Señor. Y Así si es. bien es cierto, yo sé que entra mucho en discusión, pero yo hace rato checaba un estudio en internet donde suben una gran mentira y dice que si los cristianos se suicidan, irían al cielo o al infierno. Y dice que ciertamente si un cristiano se suicida va a ir directamente al cielo porque la Biblia lo ampara. Y se ampararon con Juan 3:16. Pues nomás a Entonces, ser juzgados. quiero decirte que ese es un Sí, fatal nada más. error. Si tú has visto algún estudio donde estén solapando esto, el diablo quiere enredarte. Cuando viene en tu vida eso que llamamos depresión, es un espíritu. Escúchame Es bien lo que correcto. te voy a decir. Sí. Es un Así es. espíritu. En Saltillo habita un espíritu de traición. En Saltillo De depresión. habita un espíritu de suicidio. De mentira. Que los padres hemos consecuentado mucho, los siervos de Dios. Yo lo siento si voy a empezar a pisar callos, pero el Señor así lo está diciendo. Amén. Hay siervos de Dios que se están guiando en estos días por ver quién tiene la iglesia más grande, por ver quién hace congresos más grandes, por ver quién tiene mayores ganancias, pero no nos hemos enfocado en ir a aquellos que lo necesitan. Amén. Déjame decirte que aquellos que entran en depresión, vemos en 1 Samuel capítulo 17, dice que los filisteos y los israelitas se formaban en un valle. De un lado los filisteos y del otro lado los israelitas. Pero dice que el valle se llamaba el valle de Ela, que traducido es el valle de la muerte. Sí. Y el Salmo 23 habla acerca de eso, ¿verdad? Dice que pasaremos un valle de sombras de muerte. Entonces, pero el Señor nos da la salida. Dice que su vara y su callado Amén. nos infundirán aliento. Entonces, cuando viene un espíritu de suicidio, cuando ya lo vas el enemigo está a punto de perpetrar esto,
Es un espíritu que empieza a rodearte y empieza a susurrarte al oído que no vales nada, que ya la gente no te quiere, que tus familiares más cercanos no te aman, tus hijos te desprecian, tu esposo, tu esposa, tus padres. Déjame decirte que es el enemigo susurrándote al oído, así Así como es. lo hizo con Judas para traicionar al Señor. Así es. Sí, entonces quiero darte una cita que es el Salmo 40, versículo 1, para que lo leas en tu casa. El Salmo 139, 17 y 18 y Jeremías 29, 11 y 13, donde dice que los pensamientos de Dios no son pensamientos de mal, sino de paz. Muy bien. Yo Amén. quiero bendecirte en esta noche y quiero Amén. pedirte en el nombre de Jesús que te pongas a cuentas con Él, y si estás a punto de hacerlo, que te arrepientas y que le pidas perdón a Dios, porque tú no puedes quitarte algo que no te pertenece, que es la vida, porque la vida te la dio nuestro Señor. Así es, Amén. así es, amén. Exacto, entonces la mejor forma de evitar un suicidio es la comunicación, la oración. Amén, amén. Y si es muy cierto lo que dice hermano Ricardo, es la iglesia tiene un grande compromiso, Sí. nosotros tenemos un grande Claro, compromiso. claro, muy grande. Más que tener una estadística, más que tener un número, más que tener un buen propósito, hay que hacer algo. Así Amén. es. Como hijos de Dios, hay que orar, hay que interceder, hay que pelear, hay que atender, hay que estar al tanto de las personas que nos están hablando, hay que estar trabajando con personas que tienen ese pensamiento depresivo, Así es. identificarlas, orar por ellas. Yo lo felicito, hermano Omar, porque usted fue a la casa de esa familia que muy, o sea, usted vivió directamente el dolor de esa madre. Claro, claro. Fue- ¿Verdad? Ahora, fíjate, vamos a romper un poquito lo que vamos en los puntos, pero ¿qué queda después de que alguien se suicide en la familia, hermano Omar? ¿Qué quedó ahí? Sí, no. O sea, es un mito que dice, después de que el suicida se mata, todo se acabó. No es cierto. no. Queda una puerta espiritual tan abierta, claro. tan abierta. Claro. ¿Qué percibiste, hermano Omar, en Sí. esa familia cuando fuiste a visitar? En esa madre, ¿qué percibiste? No, pues primeramente la escena fue, le digo, desgarradora. Ella, obviamente, de sus labios decía, yo no quiero seguir viviendo, no voy a poderlo, ¿verdad? Entonces queda esa puerta abierta de muerte, pastor. Sí. Es la palabra correcta. Mas, sin embargo, pues yo le hice ver que con Jesucristo hay vida. Amén. Amén. Y Él puede, obviamente, darle siempre la oportunidad y el temple en su espíritu para poderle levantar. Hoy bendecimos a esa familia, Sí, la amén. bendecimos en el nombre de Amén. Jesús. Porque es una escena de veras complicadísima. Desgarradora. Sí, claro. Complicadísima. Porque queda después, perdón, queda un sentido de culpa. Sí, Ujú. sí. Sí, Imagínate, ¿qué está viviendo esa madre ahorita? ¿Qué te decía que no va a poder? sí. La culpa. Sí, porque el padre llega por el niño con mentiras que fue el 30 de abril para llevárselo a festejar su día. Qué terrible. Y ella le suelta al niño confiado que el papá le Qué vaya a terrible. comprar un regalo y nada, el papá estaba planeando matar a su propio hijo por venganza, por un sentimiento contrario a la madre. Venganza, así es. ¿Cómo el enemigo, ese es lo correcto, hermano, hay que verlo por su nombre, son Ujú. demonios que se apoderan, Ujú, ¿verdad? Y ejecutan. Perdón, hermano Omar, ese es el punto clave. La sociedad la ha catalogado como un trastorno mental. Ujú. No es. Ese concepto de trastorno mental y le dan una atención psicológica Sí. a un problema Sí. que es espiritual. Fue lo que dije la semana pasada, es un problema Exactamente, espiritual. Entonces, Sí. mientras nosotros sigamos solapando con nombres técnicos, con nombres médicos, Ujú. algo que tiene que ser sanado por Dios, difícilmente Así esas personas van a salir de su depresión. Así Hoy es. declaramos que en Saltillo hay un mover del Espíritu Santo así es. para Amén. sanar vidas, Amén. restaurar vidas. Amén. No importa la Libertad. religión, lo que importa es Jesucristo en tu vida Así para es. romper con un manto de suicidio por Saltillo, Amén, por gloria a Coahuila, Dios. por En México, nombre de porque Jesús. es impresionante que los números sigan avanzando y que nadie hagamos nada. Amén. Que queramos protagonismo, que queramos el nombre en la pantalla, que queramos el beneficio personal, Así es. antes de decir, va la vida de nosotros para estar intercediendo, buscando personas, y hablábamos del niño de la estrella. Si una Sí. persona hoy escucha este programa por internet, por radio, y le llega una esperanza de vida a través del Así es. testimonio de Rosario, de Juanita, de Alicia, de Rosy, de Omar, de Ricardo, mío, una palabra de Dios llega a su vida, está el trabajo hecho. Causando el efecto. ¿Verdad que sí? Amén, amén. Y hoy declaramos que nuestro compromiso como iglesia, hermanos, es llevar la sana doctrina a toda criatura que se encuentre en una situación de depresión, Así Amén. Así es. para que rompamos desde hoy con ese manto de suicidio. En el nombre de Ujú. Jesús. Y no es una calcamonía, disculpe que se lo diga, y como decía el hermano Ricardo, a lo mejor alguien se puede
puede ofender, pero no buscamos calcamonías, no buscamos buenos propósitos, Así es. no buscamos que la gente nada más se junte para tener un buen propósito de que no haya suicidios. Buscamos que Dios se mueva en Saltillo. Amén. Buscamos que el Espíritu Santo se mueva, que seamos capaces de que pedirle a Dios, de clamar a Dios porque esta ciudad sea bañada con un manto de sanidad. Amén, amén, Así de es. libertad. Libertad de depresión de Así Saltillo, es, porque amén. a veces el ser humano es, sí, sigue aumentando el número. Y viven de números. Así es, así es. Ey, disculpa, pastor, el hermano dijo algo muy, muy correcto y estoy de acuerdo con lo que él dijo, porque lamentablemente hoy en día la iglesia se ha concretado más en la competencia, en la competitividad de que quién tiene más. Y yo siempre lo he dicho también, el Señor, ¿de qué le sirve una iglesia de 5,000 sentados? El Señor no quiere una iglesia de 5,000, el Señor quiere el mundo lleno de su gloria, el mundo lleno de su gloria, no una iglesia, o sea, el mundo, y la iglesia somos nosotros. Entonces estamos para dar luz. Que le Amén. enseñes a Cada la- quien en su trinchera y Amén. en su área, Exacto, con sus así dones, talentos, Amén. habilidades, bendecir a otros Sí. y uno más para Cristo. Ah, eso, ¿Te eso imaginas pasó. las iglesias unidas en el sentir de quitarle a Satanás esa autoridad que vino a imponer con sus legiones gobernadores, todo lo que él sabe hacer sobre Saltillo? No, yo creo que fuéramos, Esto se termina. contrarrestaríamos muy fuerte, Sí, Rosario. Sí, porque lo que nosotros no entendemos, hubo algo cuando yo vivía todo eso, a mí lo que simbró mi vida es que Dios puso en mi corazón lo que Satanás quería provocar en mí, porque él tuvo por poco haber portado esas hermosas vestiduras de piedras preciosas como lo escribe Ezequiel 28. Satanás menospreció su hermosura, él se llenó de iniquidad, de pecados, enalteció su corazón y su sabiduría corrompió. Entonces, Satanás, la gente que nos escucha, Satanás después de haber estado en el Monte Santo, en estar junto a Dios, conocerlo, convivir con Dios, lo que él quiere es que tú no estés como él ya lo menospreció. Ujú. Entonces, ¿cómo viene y lo hace? Es Invitándote a mentiras. quitarte Dicen la que- vida, porque él no quiere que Sí, tú estés claro. donde él ya no va a poder estar jamás. Así es. Vamos a tener que hacer este programa en dos partes. Esta es la primera parte. El próximo miércoles continuaremos con la segunda parte sobre el suicidio, Amén. específicamente declarando sanidad Amén. por Saltillo. Amén. Vamos a entrar en Amén. oración y en ministración por personas que han estado hablando y comunicándose. Alicia. Vamos a orar por Omar Ortiz. Él pide oración por su abuelita Guadalupe Alviso, por sanidad, y por su mamá, la señora Francisca González Alviso. Amén. Y también por la señora Olga Camacho. Te bendecimos, hermana Olga. Sí, amén. Bendecimos tu vida. Amén. Y Gloria a también Dios. declaramos que todo espíritu Amén. de tristeza, de En el depresión, nombre de en Jesús. el nombre de Jesucristo, Cristo sale de ti. Y seguimos en contacto. No va a ser la última vez que nos enviemos mensajes. Vamos a seguir en contacto para ver si podemos platicar en persona, Olga. ¿Ok? Amén. Ricardo López, oración por Susana Ramos Almanza, por sanidad en el nervio ciático. Porque también cuando hay enfermedad, la gente piensa que es mejor morirse. Sí, sí. Sí. El dolor El extremo. dolor te extremo. lleva, Sí. La depresión por enfermedad también es una causa del suicidio. Sí, Hoy sí. declaramos que cada persona que está hablando, Amén, cada amén. persona que se Así es. comunica, tiene Amén. sanidad en nombre de Jesús. Amén. Ricardo Sí, sí, López, en el nombre de recuerde, Cristo Jesús. Jesús llevó en la cruz la enfermedad de todo el mundo. Ricardo López, oración por Ricardo Amén. Guadalupe Sí, López Señor, Ramos, por libertad, por prosperidad en su trabajo, Amén. y da gracias a Dios por un crédito de su carro que se le dio. Gloria a Dios. Amén, amén. También hay que declarar que hay Gracias a cosas Dios. buenas también. Así Amén. Gloria a es, Dios. así es. Julieta Gracias. Mireles, oración por su hijo, por su hija, Janet Elizabeth, por sanidad de enfermedad en el estómago, tiene 23 años. Hoy declaramos que Julieta, que Janet Elizabeth está sana en el nombre de Jesucristo. Amén, sí, Y mire, Amén. antes de terminar, son las 12:55. Sí. Este tema difícilmente a veces no se quiere tratar, porque yo siempre he dicho esto, el tema del suicidio es un grande compromiso. Sí. Cuando alguien habla de suicidio es que se compromete a estar velando por aquellas personas que tienen síntomas de suicidarse, Así Así es. es. Sí. que hay algún síntoma de caer en depresión. Y hoy este equipo de una nueva generación hacemos un compromiso, Amén. no para vanagloria, no con un fin de lucro, no con un fin político, no con un fin de protagonismo. Hacemos un compromiso por estar orando por Saltillo, Coahuila, Amén. por el Amén. estado de Coahuila, por México, para librarnos de todo manto de suicidio, de depresión. Amén. Hay que Amén. romper con estadísticas. Sí. Queremos ser el número uno en bendiciones, el Amén, número uno sí, en sí. milagros, Amén, así el número es. uno en sanidad, el Amén. número uno en amor, el número uno en comprensión, no número uno en suicidios. Así Eso es. no es nada agradable. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces el ser humano quiere hacer solamente trabajo que se vea
el protagonismo. Sí, sí, sí. Yo siempre digo, este trabajo son trabajos de drenaje, porque nadie le quiere invertir a lo que no se ve. Así es. Todos queremos invertir a lo que sí se ve, pero hoy declaramos que lo que se tiene que invertir es en lo que no se ve, Así Así es. es. en atención. Lo que hiciste, Juan Omar, es de reconocimiento muy amplio, de veras. Y Dios te bendiga tu vida, Dios les tu, bendiga tu mucho. familia. Ese sentir debemos tenerlo todos los que participamos en algún programa cristiano, en alguna iglesia cristiana, tener amor por el prójimo. Amén. Amor por el prójimo, por el que puede estar en depresión. Hoy hacemos ese compromiso y todos tenemos compañeros, Sí. familiares, tenemos amigos Amén. que necesitan hoy una palabra, como Olga Camacho. No, solo quiero leerles algo que traigo aquí escrito sobre el trato social que le damos a las personas que se han intentado suicidar o que tienen esta sintomatología. Dice, la mayoría de intentos de suicidio son expresiones de extrema angustia y no solo una manera inofensiva de llamar la atención. Porque a veces así decimos, ¿verdad? Pues Quiere llamar la atención. Quiere llamar la atención, por eso atentó contra su vida. Y la persona suicida no se debe dejar sola, pues necesita tratamiento inmediatamente de salud mental y espiritual principalmente. Claro. Como el suicidio y la depresión están ligados íntimamente, aunque un depresivo no tiene por qué ser suicida, se ha comprobado que un suicida fue depresivo. Eso es muy importante. Esos son mitos. Dice que las personas que hablan del suicidio rara vez lo van a hacer. Y eso es un mito, porque toda persona que ahorita decíamos habla de muerte, es que se quiere morir. Exacto. Entonces, tengamos cuidado. Vamos a orar, equipo. Vamos a interceder por Saltillo. Es una buena hora, un buen tiempo. Vamos a decirle al Padre, Dios, te alabamos en esta noche. Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te damos toda la gloria. Exaltamos tu nombre, Te Señor. damos honra, Declaramos Padre. por Saltillo un Sabemos manto que de tú eres un sanidad, Dios poderoso. liberación, Padre, de Que tiene el espíritu de poder suicidio, para, Padre, de depresión, mi fuera Dios. de nuestra En el nombre de ciudad. Jesús. Toda Hoy declaramos que potestad, cielos todo abiertos en gobernante, Saltillo, mi Padre, Dios. que se ha posesionado sobre nuestra ciudad. Saltillo libre Padre, de suicidio, líbralo. libre de muerte, Padre. Extiende tu Por cada misericordia, persona Padre. que se encuentre hoy para aquellas en depresión, vidas declaramos vida, que quizás abundante piensan que no hay vida, Señor. respuesta. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús, mi Dios. En ti hay libertad. Tu palabra dice, Padre. Amén, Señor. Tanto anhelan. En el nombre de Lo Jesús. creemos. Lo pedimos, Señor. Así es, mi Dios. Señor. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, por vernos. Le bendecimos por internet. Al equipo bendiga a los que nos ven por internet. Dios les bendiga, familia. Hay vida. Hay vida en Hay vida en Cristo. Saltillo. Hay vida en Saltillo. Así es. 12:59. Dios le bendiga. Y declaramos que en Saltillo hay vida. Amén. Con abundancia en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones para todos. Amén.